Beno, kontua da, esan bezala batzar hartan, 4 ponentzia eztabaidatu zirela. Eta ponentzia horien egileak gaur hemen ditugu. Ona gonbidatu nahi ditut nirekin. Banaka-banaka aurkeztuko dizkizuet, eta bide batez eskatuko diegu igotzen hasteko. El autor de la ponencia política fue Xabier Arzallus. Mesedez, zatoz. El autor de la ponencia de organización fue Josu Bergara. Íñigo Aguirre fue el responsable de la ponencia cultural. Y completamos con el autor de la ponencia socioeconómica, que fue Kepa Sodupe. Mesedez, Kepa. Bueno, vamos a empezar por escuchar a Xabier Arzallus. Yo quería preguntarle, aquellos supongo que serían unos tiempos complicados, un ambiente político muy revolucionario, muy radical. El PNV se consideraba un partido de orden, un partido viejo, y se consiguió hacer una redacción sin caer en unos cantos de sirena del radicalismo de izquierdas. Xabier, ¿cómo se hizo aquello? ¿Cómo lo conseguisteis? Bueno, la pregunta es sencilla. Nosotros llevábamos ya, por de pronto los que estamos aquí, en el partido, en aquellos tiempos de Franco. Naturalmente éramos clandestinos. No olvidéis que nuestro partido, la mitad de su vida ha estado fuera de la ley. Y en aquellos tiempos, nuestra vida ha sido siempre dura. Ahí pone orain, lehen eta beti. El partido tiene un lehen muy largo, un pasado muy largo, un presente como el de todos y un futuro que veremos a ver. Pero os recuerdo que, entre otras vicisitudes, hace 80 años, el partido se fundó en el 96 del siglo XIX. Hace 80 años fueron los bombardeos de Ochandiano, de Durango, de Guernica, por alemanes e italianos, mientras Franco mentía y decía que los que bombardearon aquello éramos precisamente nosotros. Como siempre mintió. Tampoco es importante recalcar eso. De hecho, era una situación confusa. Nosotros teníamos cierto complejo en aquel momento, porque por un lado estaban las acciones de ETA que acaparaban la actualidad, muy especialmente la de la juventud. Y nosotros pues éramos unos individuos de siempre que veníamos y a ver quiénes eran esos. Y por otro lado, de las nuevas fuerzas políticas que surgían,
como ESB, por ejemplo, venían con un aire de victoria y siempre despreciándose. Lo que más he notado yo y he sufrido en tantos años de partido como llevo es el desprecio. El desprecio de quienes ahora tenemos que tener mucho cuidado en hablar, pero que están donde están y como están, sin saber cómo salir del atolladero. Eran los héroes. Y no les discuto que lo fueran, pero están como están, viendo a ver cómo salen del asunto, que les dijimos 1000 veces. Y aquellos otros que también venían con tanta arrogancia simplemente desaparecieron del mapa vasco. Entonces, respondiendo a lo que tú dices, nosotros nacimos en esta segunda etapa del partido, nacimos con el desprecio de muchos. Y sin embargo, la respuesta fue tremenda. En las primeras elecciones, todos aquellos que creían que era pan comido no sacaron nada. Y nosotros fuimos los primeros con mucho. Ocupamos el gobierno, que se fundó al poco tiempo, todas las diputaciones, el 80% de los ayuntamientos. ¿Por qué? ¿Y por qué tanto desprecio? Eso fueron muchos, están todavía aquí, otros son jóvenes y todavía no estaban. Pero tal vez lo más difícil fue eso, cómo nos miraban de arriba abajo, cómo nos insultaban. Y aquí estamos. Después de tantos años, aquí estamos. Ha mencionado Xavier que hemos hecho mucha vida en la clandestinidad. Josu, ¿cómo se pasa de estar en la clandestinidad a ser un partido legal? Bueno, yo diría que con mucha ilusión y con mucho trabajo previo. Estábamos con unos estatutos que se habían del partido que se habían confeccionado en el año 1933 por José Antonio Aguirre, entre otros, y era en el año 1977. Habían pasado 44 años, más que los años que tenía el partido cuando en 1933 se crearon o se hicieron los últimos estatutos. Entonces, bueno, pues empezamos durante el año 1976, a principios del 76, pues reuniendo todavía en la clandestinidad a grupos de personas con los que queríamos contar con ellos para elaborar las ponencias que el EBB había decidido presentar en Iruña. Y bueno, la verdad es que fue un trabajo colosal con una colaboración extraordinaria, dando charlas y teniendo reuniones permanentes prácticamente durante todo el año, y de ahí poco a poco pues fueron saliendo las ponencias. Concretamente con la de organización que a mí me correspondía, pues bueno, la colaboración que encontré en todas las organizaciones municipales, que eran muy incipientes al principio, porque claro, todavía no estábamos organizados, pues fue extraordinaria. Y con las ponencias, pues bueno, la de organización, yo creo que recibió el espaldarazo, y lo habéis recordado en el vídeo que hemos visto, con lo que Gerardo Bujanda fue su mitin en su intervención en la Naitasuna, que todos los oradores habían intervenido con 5 o 10 minutos, pero Gerardo, al cual es una vieja gloria del partido, subió al estrado y dijo: organización, organización y organización. Pues yo creo que el éxito que luego ha tenido el partido es porque las organizaciones municipales se han organizado magníficamente, han tenido su propia vida, y lo mismo que las regionales y la nacional. Kepa, en aquella época
cuentan que se gritaba algo así como obrero despedido, patrón colgado, o que se vivía todavía bajo el franquista lema fuero de los trabajadores. ¿Sobre qué ideas fundamentales iba a basar el PNV el orden económico, el orden social en aquella Euskadi postfranquista? Bien, no sé si este es un acto medio festivo como para ponerse excesivamente serio, ¿no? Pero yo diría que ante el nefasto legado que dejó el franquismo en todos los órdenes de la vida social en Euskadi, creo que el partido tenía dos objetivos fundamentales. Por un lado, como ha señalado Javier, lo que llamábamos liberación nacional, pero por otro también una liberación social. Era un momento histórico que se nos ofrecía para hacer las cosas de una manera distinta. Hablábamos de crear una nueva sociedad. Esa era nuestra ilusión en aquellos momentos. Una nueva sociedad basada en principios auténticamente democráticos. Pensábamos que la democracia debía de ir más allá de la política para extenderse también a la economía. Había que reconciliar un orden político democrático en el que todos los ciudadanos eran iguales, con un orden económico liberal que generaba desigualdades entre ellos y que podía vaciar o recortar los contenidos de la democracia. En aquellos momentos, la respuesta que dio el partido en aquella ponencia fue la de propugnar un orden socializado que evitara la aparición de posiciones de predominio económico excesivas. Optar por un orden socializado era valorar más los intereses de la sociedad que los intereses individuales. Pero no se trataba de anular al individuo, al contrario. Yo creo que el partido tenía en mente potenciar, estimular la capacidad creativa del individuo en beneficio de la propia sociedad. Y aquí me gustaría hablar de algo que yo considero importante y era la referencia a unos nuevos valores. Creíamos en unos nuevos valores de solidaridad que podrían aglutinar nuestra sociedad. Yo creo que, muy brevemente, este podía ser el mensaje central con el que jugábamos en aquellos momentos. Yo te quería preguntar, 1977, en ese momento el euskera prácticamente prohibido, todas nuestras señas de identidad, nuestra cultura, nuestra tradición absolutamente proscritas, folio en blanco y hay que empezar a escribir. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo te enfrentaste a aquel folio en blanco? Bien, gracias, pero 40 años después no oigo como entonces. Y retumbando como retumba el pabellón, menos aún. Así que perdonadme y por eso hemos tenido que molestar para que viniera a contármelo más en directo. Efectivamente, el 76 empezamos a trabajar, creo que fue en mayo del 76, en pequeños grupos a nivel de cada territorio y periódicamente íbamos teniendo reuniones tratando de buscar aportaciones para lo que entendíamos había que resolver. ¿Y qué era lo que había que resolver? Pues la idea que teníamos de un país que no se correspondía con lo que en el resto de la península funcionaba y con lo que en buena parte de la sociedad que se había ido incorporando a nuestro pueblo, procedente de otros pueblos de la península, había que integrarlos, había que convencerles, había que enseñarles qué éramos, de dónde veníamos, a dónde queríamos ir. Es decir, había que empezar por integrar al recién llegado, por confirmar a los que llevábamos aquí muchos años
y por crear esa conciencia de pueblo vasco a los que nos seguían, a los niños, a la juventud. Y para ello teníamos en contra prácticamente todas las instituciones del Estado, desde la educación en todos sus niveles hasta la universidad, que por cierto no teníamos todavía universidad en el País Vasco, dependíamos de Valladolid. Teníamos en contra a todos los medios de comunicación, únicamente Radio Segura, Radio Arrate, Radio Loyola jugaban un poco desde el punto de vista vasco y para el auditorio vasco y en euskera, en lengua vasca. De la televisión más vale que nos olvidemos, aunque hubiera series que hoy se echan de menos porque tenían al menos otra vivencia, por lo menos los sábados a la noche. Entonces nos planteamos, ¿qué hacemos en economía para levantar este país? Que Pasadupe se encargó de la ponencia económica. ¿Cómo se organiza este partido para llevar a cabo esos proyectos? Josu Vergara. ¿Y cuáles son nuestros objetivos como pueblo? Xabier Arzalluz. Entonces nosotros tuvimos que articular dentro de esas tres grandes coordenadas el mundo de los medios de la comunicación, el mundo de la educación, el mundo de la creación artística, el mundo del euskera. Y hay dos o tres cuestiones que yo quisiera poner sobre la mesa. En la Asamblea de Iruña, uno de los puntos fundamentales de discusión, al menos en la ponencia cultural, fue el uso del batúa. Hubo una pequeña discusión y al final se saldó, y así consta en la documentación final, que no se habla de batúa como idioma euskeldún del futuro, sino que se busque por parte de Euskaltzaindia y otras instituciones la forma de integrar las distintas variedades locales en un intento de unificación. Ustedes comprenden mejor que yo cuál ha sido el resultado. En el mundo de la educación, nuestro objetivo final era empezar con el euskera desde el jardín de infancia, potenciar con la legalización posterior a través del Congreso del mundo de las ikastolas, funcionando ya desde el año 56, y ir avanzando en los restantes ciclos educativos hasta la universidad con el uso del euskera. Creo que en eso sí que francamente se ha logrado bastante, incluso a nivel de alumno y a nivel de profesorado. El tercer punto, que también pensábamos pudiera ser decisivo, los medios de comunicación. Hubo que esperar a la consolidación de la democracia, pero frente a la televisión única, hoy tenemos ya 4 o 5 modelos diferentes. Ahí está la televisión vasca, 1, 2, 3 y hasta 4, quizá demasiadas, y creo que en ese sentido la televisión todavía tiene bastante que ofrecer para la construcción de este país. Creo que esos son los puntos fundamentales. Bueno. Íñigo acaba de mencionar una de las que al parecer fue una de las grandes discusiones de aquella asamblea, que fue el uso del euskera. Y si no me equivoco, hubo otro tema también que produjo muchísima discusión, que fue la confesionalidad del partido. No sé a cuál de los 4 preguntárselo, o a los 4, ya que todos tenéis micrófono en mano. Xabier, se tomó aquella decisión. ¿Por qué? ¿Por qué en ese caso se rompe y se decide que el PNV tiene que ser un partido aconfesional? Era obvio. Ya no había ningún, en el panorama europeo, y fuera, supongo que tampoco, no había ningún partido confesional, ni uno solo. Y por tanto, solo faltaba que nosotros siguiéramos con la confesionalidad, que no dice en ningún lado que el partido fuera confesional. Yo recuerdo que a Julia Guerra siempre negaba, dice que el PNV nunca ha sido confesional. Pero eso, sobre todo diciendo que el PNV seguía
las líneas fundacionales de Sabino Arana, Sabino Arana era más confesional que la confesión. O sea que, y su gente, claro, en aquel momento, habían salido de la Segunda Guerra Carlista y eran integristas prácticamente. En Guipúzcoa casi todos. Y aquí en Vizcaya muchos. Y Sabino Arana lo era. Y claro, el integrismo es un individuo peligroso porque está tan poseído de lo suyo que además cree que lo bueno, para ser bueno, tiene que ser bueno en todas sus partes, en su integridad. Y a nada que tenga un pequeño defecto es ya malo. Con esa mentalidad era muy difícil entrar en determinados ambientes. Y aquí pues había también ambientes liberales y de otro orden a los que no se podía presentar esto. Y entonces, pues en la ponencia aparece claramente como partido aconfesional. Hubo quienes protestaron y concretamente uno, que era un hombre de valer, inteligente, de mucho mérito, que después de una acción de propaganda tremenda tuvo que exiliarse a Venezuela, que se llamaba José Joaquín Azurza. Era un hombre tan inteligente como de dura cabeza. Y por supuesto muy aferrado a la tradición. Y este y otros se opusieron a que se pusiera aconfesional. Y entonces formamos una pequeña comisión, estaba José Joaquín Azurza, yo mismo y no sé quiénes más, y yo formulé una solución más o menos intermedia que aceptaron. Y Azurza aceptó con gran sorpresa mía. Y desde entonces aparece claramente la aconfesionalidad del partido, por tanto cualquiera, aunque no sea católico o creyente incluso, puede, por razones las que sean, pertenecer a este partido. Y viceversa. Antes, por ejemplo, no se admitían los clérigos en el partido, no se podía afiliar ninguno, siguiendo la tradición de las juntas generales en Vizcaya y también en Guipúzcoa, en la que no admitían en la asamblea, en el parlamento, no admitían ningún clérigo. A eso se les podía consultar, etcétera, pero no tener la palabra y presencia ellos en el Parlamento de Guernica. Y por eso, pues ya también dijimos que cualquier clérigo, como cualquier masón, puede afiliarse al PNV, si cumple las condiciones del ser del PNV. Bueno, vamos a seguir. Josu, ¿cómo reaccionaron los buruquíes de la vieja guardia a estos nuevos aires del partido? Bueno, yo quiero en primer lugar decir que yo creo que la megafonía suena bien. Lo que pasa es que nosotros cuatro estamos gordos como una tapia. Bueno, efectivamente hubo una gran discusión previa a la Asamblea a lo largo de todo el año 76 y en la propia Asamblea con el artículo primero de los estatutos en el que se declaraba la confesionalidad del partido en los estatutos del 33 y la intención desde Juan Ajuriaguerra, que a mí fue el que me transmitió, de que había que eliminar por los argumentos que acaba de decir Xavier. Pero a pesar de eso, pues no, o sea, hubo muchas discusiones. Recuerdo que a JJ, al que acabas de citar, Xavier, a mí me llamó, yo le aprecio mucho a JJ, es un gran gelchale, un aberchale de pro, un gran trabajador. Me llamó enano comunista infiltrado. Le dije, lo de enano te lo admito, pero lo de comunista, pues bueno, vamos a dejarlo. Pero bueno, eso es como anécdota.
Efectivamente, se empezó discutiendo el primer artículo y aquello se alargaba, porque la verdad es que, claro, igual que este acto, la asamblea aquella también tenía tasado su tiempo. Y el tiempo que teníamos para debatir la ponencia de organización, pues se estaba consumiendo exclusivamente en el artículo en el 1, con los partidarios de la aconfesionalidad y los partidarios de la confesionalidad. Y al final la asamblea decidió que Xavier Arzalluz se retirara en la asamblea y que redactara un artículo que luego se aprobara en la asamblea. Efectivamente se retiró y al cabo de bastante rato apareció con una propuesta que se llevó no a los estatutos sino al preámbulo de los estatutos, con lo cual ya desaparecía dentro de lo que era el articulado de los estatutos aparecía la confesionalidad. Aquello yo creo que fue una solución, porque Gelchales yo creo que nos consideramos todos, pero una cosa es que nos consideremos todos y que lo que íbamos a hacer luego en marzo, que lo hicimos, de presentar en Madrid para la legalización del partido los estatutos, pues que no se declarara una confesionalidad que, como decía Xavier, ya no existía en ningún partido democrático en Europa. Yo he tenido estos días la oportunidad de leer estas ponencias y me ha sorprendido mucho la vigencia que tienen aún. Quizás la que más llame la atención puede ser la socioeconómica, que de todas formas había que tomar unas decisiones en aquel momento. ¿Tuviste de referencia algún país, algún ejemplo que te ayudase a redactar esa ponencia? Bueno, sí puedo decir una cosa sobre la confesionalidad. No, decir que ya el partido, en un manifiesto emitido en 1966, claro, eran los tiempos de la clandestinidad y supongo que no se aprobó el texto de aquel manifiesto en una asamblea, ¿no? Pero en ese manifiesto del 66 ya se decía que el partido dejaba de ser confesional. En fin, para muchos, por lo menos para mí, fue una sorpresa el debate que se abrió años después en torno a un punto que parecía que estaba ya superado, ¿no? Pero volviendo a la pregunta que me planteabas, en aquellos momentos, en los años 70, pues la influencia de los dos grandes sistemas económicos, el capitalista por un lado, el colectivista por otro, la influencia, era grande, ¿no? Nosotros estábamos inmersos en el sistema occidental y, por tanto, era el que más condicionaba nuestro pensamiento, seguramente, ¿no? Pero en la ponencia socioeconómica hay aportaciones de ambos sistemas. Hablamos de mercado y hablamos de planificación, pero sin embargo la propia ponencia establece el propio significado que daba a aquellos términos. Entendíamos que el mercado no podía actuar sin restricciones. Tampoco entendíamos la planificación como algo rígido, como algo centralizado, sino como un conjunto de directrices básicas dentro de las cuales debía funcionar el mercado. Por poner un ejemplo reciente, ¿cuál es la relación entre los grandes sectores económicos que conforman la economía vasca? Muy recientemente, el Gobierno vasco ha tomado la decisión de que la industria represente el 25% del conjunto del PIB vasco. Esta es una decisión de orden político-administrativo que se toma al margen del propio mercado. También creo que en la ponencia hay una influencia de una tendencia humanista firmemente arraigada en la historia del partido, que pone
a la mujer, al hombre, en el centro de nuestras realizaciones políticas. Creo que esta visión humanista de la sociedad es sumamente importante, ¿no? Por otro lado, yo, por lo que he conocido, el partido siempre ha estado interesado en conocer qué ocurría en distintas partes del mundo y poder extraer las lecciones oportunas. En nuestra época, recuerdo que estudiábamos las ideas de economía social de mercado o de cogestión en Alemania, estudiábamos la llamada tercera vía a raíz de la primavera de Praga de 1968 o la autogestión yugoslava. Pero sí me gustaría subrayar que el partido siempre ha sido prudente frente a intentos de importar, de aplicar miméticamente experiencias que han surgido en condiciones políticas, económicas y sociales bien diferentes. Creo que el partido siempre ha puesto el acento en soluciones viables y congruentes con la propia realidad de la sociedad vasca. Íñigo, ¿pensabais, me oyes bien ahora? Vale. ¿Pensabais en aquel momento que aquellas ponencias nos iban a traer hasta hoy en día? Quiero decir, ¿fuisteis grandes visionarios? ¿Esperabais llegar hasta donde estamos? Yo creo que éramos optimistas, ya. Creo que éramos optimistas y éramos o hemos resultado realistas. Porque efectivamente había en todo el mundo social vasco, incluso vasco de origen y vasco de adopción, un sentido de pertenencia ideales que estaban prohibidos por el régimen anterior y que indudablemente a través del partido se podía encauzar hacia una solución aceptable y deseada. Y durante todo el 76 y primavera del 77 se estuvo sondeando cuál pudiera ser la recepción del pueblo a las ponencias. Y la recepción fue impresionante desde el principio. Incluso recuerdo que salían algunos partidarios de crear partidos socialistas vascos independientes del PSOE, SB, que se iba a comer el mundo, con un apoyo incluso empresarial fuerte, de cierto grupo fuerte también de Guipúzcoa, y que nos tachaban de ilusos, desnortados y fuera de contexto. Ellos eran jóvenes, decían y tenían realmente formación suficiente, pero quizá no conocían la realidad de todos los días, no pisaban la calle, no hablaban con quien pedía el reconocimiento del hecho vasco. Y no nuestro conocimiento, sino el contacto con vosotros nos iba dando las pautas de por dónde teníamos que ir en cada uno de los temas. Y nos marcaban las prioridades, porque estábamos implantados en cada pueblo, no en una célula de la universidad o de una gran sede guipuzcoana. Estábamos implantados en cada pueblo y conocíamos bastante bien el sentir y las ansias de libertad que teníamos. Seguiríamos muchísimo más tiempo, pero lo vamos a dejar aquí porque si no esto se va a eternizar. Quiero pedir, Xavier, hitz hartu nahi duzu? Respecto a lo que dice Íñigo, este era un país en el que no era marxista era leninista o era maoísta. Aquello era tremendo. Y luego otros andaban a la pistola. O sea que era en ese sentido ideológico y social un caos. Hasta el punto de que me acuerdo que en tiempo de Franco, un poco antes de este periodo de la Asamblea, pero desde luego en pleno franquismo duro, el ASTV, la que se llamaba el ASTV,
que era la organización que creó el padre Bengoa, jesuita, el nicaragüense, al que llamábamos, porque había estado en Nicaragua y era muy extremista. Y en el valle del Urola, Azcoitia, Azpeitia, etcétera, y en los alrededores, formó una organización. Eso es cuando las cosas ya empezaron a ir rápido hacia un desenlace del régimen, pues se presentaron como sindicato, y ya antes otros, que era también un grupo muy curioso de los Bultzaguilles, Juan Chubeitia y compañía, pues se presentaron también como sindicato y se disputaban la herencia del sindicato de antes, que estaba fundado por el PNV, como sabéis. Nos invitaron porque querían hablar con el partido. Fuimos en la casa de Loyola, en la casa grande allí, en aquellas paredes siniestras de piedras calizas. Fuimos el difunto Michelena Coldo, Bujanda, creo que Leizaola, y yo, y no sé si algún otro. Y allí Bengoa, el padre Bengoa, estuvo de introductor de embajadores, llevándonos por aquellos pasillos, metiéndonos en una habitación tenebrosa, con un miedo tremendo. La prueba es que nunca la policía topó ni por casualidad a ninguno de aquellos. En todo caso, fuimos allí y con gran sorpresa de mi parte, lo que nos propuso Alfonso Echevarría, que luego fue secretario general del sindicato LSTV, el primero, Alfonso Echevarría nos dijo que habían observado que el partido estaba entrando en materias sociales. Y efectivamente era yo, el salsero, que en una revista clandestina que sacábamos estaba hablando, yo tenía dos seudónimos, y uno era para temas sociales. Y hablaba de temas sociales con bastante desparpajo. Y venían a decirnos, nos habían llamado para decirnos que al PNV no le tocaban esos temas, que esos temas eran de ellos y que por tanto dejáramos de tratar y de escribir sobre temas sociales. Pero aquellos sí que creían que no es que éramos burgueses, es que teníamos que serlo. Y yo le llamé la atención, le dije que me sorprendía que alguien nos pudiera decir qué era nuestro camino y cuál no era. Y que desde luego pensábamos seguir en la misma línea. Pero eso es lo que pensaba la primera ELA fundacional o refundacional. Cuando uno ve ahora las cosas que dice este fenómeno del secretario general de ELA que hay ahora, el llamado Chiqui Muñoz, pues está claro que este hombre concibe a ELA como organización político-sindical. Y uno piensa si el PNV tendría que reconsiderar un poco su posición ante estos sindicatos. Benetan luze jardungo genuke, baina hemen utzi behar dugu. Bihotzez, eskerrik asko Lauroi, eta nahi baduzue, pixkanaka, eser zaitezkete.